sino también que no sé qué pasó, pasó algo como raro allí. Bueno, entonces como les venía diciendo, entonces se ponen en marcha estos ajustes razonables después de que se hace una previa evaluación, ¿verdad? Todo tiene como su nivel o una ruta que se debe transcurrir cuando hablamos de los diseños de los ajustes razonables, los ajustes razonables, ¿vale? Entonces, ¿qué también nos permiten los ajustes razonables? Nos permite garantizarle a nuestros estudiantes que puedan desenvolverse dentro de su entorno escolar de una manera autónoma. Sí, eso es importante. Entonces, ahorita hablamos. Ay, se volvió a caer eso. Entonces, chicos, como les venía diciendo, garantiza a todos los estudiantes autonomía. Autonomía, independencia que se le pueda garantizar el desarrollo del aprendizaje y también de la participación, para que todos puedan tener una igual de oportunidades y garantizarle también los derechos, ¿ok? Esto más que todo, digamos que desde hace mucho tiempo se ha venido en la búsqueda de poderle garantizarle los derechos a los niños, porque si bien antes los colegios, o bueno, todavía, y al día de hoy también sucede, que hay muchos colegios que se quieren, ¿cómo se diría? Que sugieren o se reservan el derecho de admisión de los cupos escolares, ¿sí? Entonces, eso es muy importante y este decreto es lo que le permite al padre poder defender los derechos de su hijo, ¿sí? Empecemos por ese aspecto. Los ajustes razonables también pueden ser materiales e inmateriales. Y su realización no depende de un diagnóstico de un médico o, por ejemplo, de las dificultades que tenga el estudiante, sino de las barreras, ¿cierto? Que puedan ser visibles para nosotros como docentes, ¿sí? Porque quienes hacen realmente la observación directa sobre estos ajustes que se van a hacer o las necesidades que tengan nuestros estudiantes somos nosotros los docentes, ¿vale? Algo que también es importante aclarar es que, bueno, todo tiene su fin, ¿verdad? Todo tiene su fin, todo tiene su proceso. Y ahorita más que vayamos un poquito más adelante sobre cómo es la construcción de ese PIAR, ustedes se van a estar dando cuenta, chicos, de que es un proceso tardío, ¿vale? No solamente es que se comience enseguida a hacer el PIAR sin hacer una previa evaluación. Bueno, bueno, los ajustes razonables. Bueno, vamos a hablar de las barreras invisibles, que son las barreras invisibles, ¿vale? Las barreras visibles, porque hay barreras visibles y barreras invisibles, em, pueden ser, por ejemplo, de tipo arquitectónica, de tipo curricular, de tipo tecnológica, como por ejemplo la escalera, la rampa, em, como por ejemplo la escalera, la rampa, que no han sido adaptados para ello, ¿verdad? Y esto serían las barreras visibles. También existen las barreras invisibles, chicos, que suelen estar relacionados con las actitudes, los estigmas, las metodologías que son poco flexibles de parte de los docentes. Por ejemplo, también la falta de comprensión de la diversidad del aprendizaje, más ligado a la parte actitudinal de los docentes. Estas últimas, ¿verdad? Como la diversidad del aprendizaje, las pueden hacer más difíciles de detectar y pueden tener un cierto impacto significativo en la experiencia educativa de los niños. Por eso es importante que yo les decía la clase pasada, el rol de ustedes dentro de la educación inclusiva es un rol de prevención o de detección temprana. Estos ajustes materiales, por ejemplo, pueden ser de uso compensatorio, ¿sí? Cuando nosotros tenemos en clase las habilidades de los niños, cuando empezamos a darnos cuenta en qué son buenos, cuáles son sus puntos fuertes, ¿verdad? Empezamos a darnos cuenta de que quizás los puntos fuertes sean menos
y tengamos más puntos débiles para trabajar con nuestros pacientes, perdón, con sus estudiantes. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacen los docentes? A partir de esas a partir de esos puntos fuertes, lo que nos va a permitir a nosotros es de cierta forma compensar esas dificultades que tiene el estudiante. Les hago un caso particular. Por ejemplo, yo soy malísima ubicándome en espacio y tiempo. Yo me pierdo si ustedes me dejan tirada en algún lugar y por más que lo visite, por ejemplo, todavía voy a Santa Marta y me pierdo para llegar a la Universidad de Magdalena por más de 7 años que tengo de experiencia de ir. Entonces, mi compensación es usar el GPS. ¿Sí? ¿Ya ven? Entonces, esos son los ajustes que se pueden hacer cuando nosotros estamos con nuestros niños. ¿Qué puedo compensar? ¿Qué habilidad positiva tiene nuestro niño? ¿Qué punto fuerte tiene nuestro niño que a partir de ahí puedo ayudarle para que compense sus dificultades? O no solamente compensar, también tenemos otras estrategias como la adaptación, ¿verdad? ¿Cómo puedo ayudar para que mi estudiante se pueda adaptar y pueda compensar esas dificultades? Bueno, otro de los ajustes materiales que ustedes también pueden hacer dentro de las clases son las adaptaciones de los materiales didácticos, ¿vale? Como por ejemplo simplificar las lecturas, tener formatos accesibles, tener más actividades que sean más de tipo visual. Por ejemplo, cuando tenemos niños que tienen dificultades para la lectoescritura, y esto es muy frecuente dentro de las instituciones educativas, esas adaptaciones de ese material didáctico que se utiliza para la creación de los soportes académicos, ¿cierto? Ay, se me escapó, parece que me escapó aquí. Aquí está. Oh, no puede ser, espérense un momentico. Bueno, entonces, como les venía diciendo, esos ajustes, ¿verdad? Que podemos hacer o esas adaptaciones de ese material también se pueden ir encaminando. Por ejemplo, le estaba hablando del caso de la lectoescritura, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede en la lectoescritura? Em, Muchos niños tienen dificultades para la conciencia fonológica, que es asociar el fonema y el grafema. Entonces, la mayoría de mis actividades tienen que ir orientadas a eso para que el niño pueda aprender a interiorizar la lectura con este tipo de actividades, como fonema grafema, por ejemplo, hacer letras con plastilina. No sé si se vieron la película y ahorita vamos a ir a conversar sobre eso, pero sí vieron cómo el docente en la película jugaba para adaptar y compensar esas debilidades que tenía el niño, ¿verdad? Y cómo utilizó uno de sus puntos fuertes, ¿verdad? Que era ese amor por el arte, para poder, de cierta forma, ayudar al niño para que se motivara a la parte educativa y pudiera tener más logros. Bueno, entonces eso hablamos un poquito de los ajustes materiales. Y en cuanto a los ajustes inmateriales, tenemos como por ejemplo la flexibilidad en cómo nosotros calificamos los exámenes. Eso es un punto del PIAR y es algo que voy a tener mucho en cuenta cuando le mande la actividad. Ahorita más tarde les digo qué actividad es. Pero sí es importante que sepan cómo yo califico para ¿cómo yo voy a evaluar un objetivo de un estudiante al que le tengo que flexibilizar o incluso ajustar a esa necesidad de ese estudiante? Entonces, por ejemplo, si ustedes me colocan un DBA que, qué sé yo, aprender los instrumentos musicales o aprender los medios de transporte, ¿verdad? ¿Cuál es la forma en cómo ustedes van a flexibilizar esa evaluación? Les van a poner imágenes, les van a poner ABC, le van a hacer un examen de memoria, le van a hacer un examen oral, le van a hacer un examen escrito, ¿cierto? ¿Cómo ustedes van a flexibilizar esas formas en cómo ustedes evalúan? También, por ejemplo, tenemos cambios metodológicos y en esto es muy importante. Aquí les pongo un caso, que es eh, el caso de la película de Sham, Estrellas en la Tierra, que es la enseñanza multisensorial, ¿verdad? También tenemos esta enseñanza multisensorial que me parece súper importante, como Ishan a partir de estas técnicas que utilizaba el docente, ¿verdad? Lograban
motivarlo y también lograr amplificar esos conocimientos. También tenemos otro tipo de ajustes inmateriales, anótenlo allí, que son, por ejemplo, el acompañamiento personalizado. No sé si ustedes han escuchado hablar sobre la sombra escolar o no sé si ustedes en algún momento han tenido algún estudiante que tenga acompañado un docente sombra. Acá en Barranquilla, de pronto ustedes dirán, no, profe, ya ese no es el término que se utiliza. Bueno, de pronto es un término bastante obsoleto, sin embargo, se sigue utilizando para las tutelas, para las EPS, sí, porque es un servicio que se presta en tutelado y que es un servicio que no se encuentra dentro del POS en los servicios de salud, ¿verdad? Entonces, este servicio se llama sombra escolar o sombra pedagógica. Es un acompañamiento personalizado que se le brinda al estudiante porque no puede, no es independiente, no es autónomo. Espera un momentico. Dale, me prendes el taco. Bueno, entonces, como les venía diciendo, chicos, espérense que se me está cayendo el- lo que yo tengo aquí. A ver. Bueno, como les venía diciendo, la implementación entonces de estos ajustes, tanto materiales como inmateriales, deben ser legales y también deben ser éticos, pero no se deben ver como un favor. Ustedes ya saben, eh, espérate que vas a salir aquí en mi video. Qué pena, chicos, aquí tengo un problema técnico en un abanico de escapezada. Bueno, entonces como les venía diciendo, esto tenemos ajustes materiales y tenemos ajustes inmateriales. Ya saben que entonces los ajustes materiales son esos que son tangibles, que podemos cambiar, pero los ajustes inmateriales no son tan tangibles, pero que también pueden ser modificables, ¿ok? Bueno, ¿por qué se llaman razonables? ¿Sí? ¿Por qué se llaman razonables? Porque básicamente resultan ser pertinentes y eficaces solamente cuando ustedes notan que sí son eficaces. Ahí ustedes se pueden dar cuenta que el ajuste ha sido razonable, ¿verdad? Porque nos permiten facilitarle la participación y eliminan la exclusión, porque básicamente están escritos es para eso. Bueno, entonces ya vamos a hacer un recorderis nuevamente. Hablamos del concepto de accesibilidad, hablamos del concepto de las acciones afirmativas, hablamos del concepto de qué son los ajustes razonables y hablamos de los conceptos de los ajustes materiales e inmateriales. Ahora vamos a ver un nuevo concepto que se llama el concepto del currículo flexible. ¿Qué es el currículo flexible? Como ustedes bien saben, todo grado escolar tiene un currículo, o como por ejemplo ustedes cuando están ahora que están estudiando licenciatura en lenguas castellanas tiene un currículo, un pensum, ¿verdad? Académico donde tiene todas las materias que ustedes van a ver. Y cada una de estas materias tiene un microdiseño donde están cada uno de los conceptos que ustedes están viendo. Entonces, el currículo flexible prácticamente es también como un microdiseño donde van a estar todas las actividades,
todas las temáticas, donde van a estar viendo todos los conceptos que van a ver dentro de ese grado escolar, ¿verdad? Dividido por trimestres o cuatrimestres o como el colegio tenga estructurado, pues esa figura específica de cómo repartir los espacios y los tiempos. Entonces, ¿qué es el currículo flexible? Pues cuando pensamos en flexibilidad, muchos quizás lo asocien a buscar la facilidad o quizás de hacer lo más fácil posible para que el estudiante aprenda. O incluso muchos pueden también asociar de que el currículo flexible es quizás vamos a hacerle que el niño pase el año y que el niño no se esfuerce para adquirir los logros, ¿verdad? Muchos quizás pueden hacer referencia a eso, pero realmente no es así, porque es que la verdadera inclusión, y como yo les venía diciendo en la otra clase, es cuando el niño puede participar y adquirir la mayoría de los conocimientos que puede adquirir siempre y cuando su condición, su necesidad, su limitación, su discapacidad le permita. ¿Sí? Miren, cuando hablamos de inclusión, a mí siempre me gusta hablar de que lo que aprenda el estudiante lo vuelva funcional. Porque, por ejemplo, a mí no me es funcional que el niño se aprenda el cuadrado, el círculo y el triángulo. ¿Sí? Es un prerequisito, claro, es un prerequisito, como cualquier otro concepto, como por ejemplo conocer el esquema corporal, ¿cierto? Pero sí es importante que de pronto sepan que como prerequisito o como requisito de aprendizaje del grado, qué sé yo, transición primero, ¿verdad? ¿Qué tan funcional es para mí que el niño ya vaya en tercero y como sé que no se ha aprendido el círculo, el triángulo, el cuadrado, por qué para mí es funcional? ¿Sí? Porque obviamente, número uno, está dentro del currículo y se debe cumplir los objetivos del currículo, ¿cierto? Que eso sería lo único por lo cual sí deberíamos estar insistiendo para que el estudiante se aprenda estos conceptos. Pero, número dos, ¿para qué le sirve en su vida que él se aprenda el círculo, el cuadrado y el triángulo? ¿Sí? Lo digo sobre todo cuando tenemos estudiantes muy disfuncionales. Un paciente o un estudiante, perdón, que sea funcional, pues realmente sí va a ser más fácil para él tener un currículo flexible. Entonces, ¿qué es el currículo flexible? Pues básicamente es ese que mantiene todos los objetivos generales del estudiante, pero que da diferentes oportunidades de acceder al aprendizaje. Ese es el concepto. Organiza su enseñanza desde la diversidad social, cultural y estilo de aprendizaje de los estudiantes, tratando de dar todas las oportunidades de aprender y participar. Entonces, chicos, flexibilizar no quiere decir regalar, ¿sí? Lo que significa de flexibilizar es que le estoy dando diferentes oportunidades a mis estudiantes de aprender ese concepto, de aprender ese currículum, ¿sí? Entonces, hablemos un poquito de el DUA. ¿Qué es el DUA? ¿Ustedes han oído hablar del DUA? ¿Ninguno? No, profe, yo no. Bueno, el DUA para el Ministerio de Educación Nacional es Diseño Universal de Aprendizaje. Ojalá les pudiera mostrar el cuadrito que tengo aquí. ¿Cómo se escribe? DUA, D-U-A, Diseño Universal de Aprendizaje. Aquí tengo un cuadrito, pero bueno, yo les voy a pasar esas diapositivas para que ustedes vean y nuevamente Profe, repasen el todo. DUA es el enfoque pedagógico que busca crear experiencias de aprendizaje accesibles y significativas para todos los estudiantes, Correcto, independientemente de sus características individuales o sí, necesidades o discapacidades. claro. Cuando tenemos un niño con discapacidad dentro de un aula escolar, primero, o incluso sin tenerlo o no tenerlo, también tenemos un diseño universal de aprendizaje. Es ese enfoque educativo, como lo dijo la estudiante, ¿verdad? La compañera. Y busca desde el inicio crear esos entornos en que el estudiante se sienta incluido sin necesidad, por ejemplo, de hacerle adaptaciones posteriores o ajustes individuales. O sea, lo que quiere es que el entorno se sienta preparado para recibir al estudiante. Cuando el estudiante ya
exacerba esas necesidades, allí es cuando pasamos a crear el PIAR, que es el Plan Individual de Ajuste Razonable, ¿verdad? Antes del PIAR viene el DUA, ¿sí? Yo necesito hacer esas adaptaciones antes de que el niño necesite esos ajustes individualizados, ¿verdad? Entonces, yo voy a tener preparado mi aula de clase con mi DUA, con mi diseño universal de aprendizaje, ¿sí? Lo que yo busco es que yo, ante cualquier diversidad de la norma, busco que mi grupo como tal pueda aprender, ¿sí? La enseñanza que yo como docente debo impartir, debo contemplar diferentes formas de cómo yo enseño, de cómo mis estudiantes aprenden y cómo yo evalúo lo que estoy enseñando, ¿ok? Entonces, se contempla inicialmente antes de un peer que dentro de mi institución y que dentro de mi grado escolar educativo yo tenga un DUA, ¿verdad? Que yo pueda enseñar de una forma en que todos mis estudiantes puedan aprender, ¿sí? Como les dije, bueno, yo no lo he dicho aquí, pero no todo lo que se enseña se aprende, ¿verdad? Y no todo lo que se aprende se puede enseñar. Entonces el DUA es eso, lo que busca es proponer, crear experiencias para los estudiantes, ¿sí? Y que se adapten a la variabilidad de todos los estudiantes, independiente si tiene discapacidad o no. Pero, cierto, cuando ya llega, por ejemplo, ya el niño que supera todas estas necesidades, que ya se vuelve más complicado el concepto de tenerlo. Por ejemplo, un chico que tiene un TDAH, que es un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. No es necesario hacerle un pie porque el niño no es discapacitado, pero sí tiene necesidades. Por ejemplo, es un niño que no se puede quedar quieto. Entonces, este niño que no se queda quieto necesita un ajuste, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí les voy a dar unas pequeñas pautas de los principios que tiene que tener el DUA. Y el número uno es proporcionar múltiples formas de representación, ¿cierto? Como por ejemplo usar textos, usar imágenes, usar audios, videos, esquemas, porque no todos los niños aprenden de la misma manera, ¿verdad? Eso lo vamos a ver cuando estemos hablando de las inteligencias múltiples, que es como un enfoque diferente para que vean que todos los niños tienen habilidades, que tienen fortalezas, y si se vieron la película, se pudieron dar cuenta de que todos aprendemos de manera diferente. El segundo principio del DUA es proporcionarles múltiples formas de acción y expresión, como por ejemplo, permitirle a los niños que tengan trabajos escritos, hacer presentaciones orales, tener proyectos creativos, ¿sí? No solamente siempre quedarme con el examen escrito. Tres, chicos. Tercer punto, proporcionarles múltiples formas de compromiso, como por ejemplo ofrecerles opciones, eh, por ejemplo ofrecerle al estudiante que pueda escoger un tema de interés para hacer un ensayo, para hacer un trabajo. Otro punto sería plantear desafíos que puedan generar apoyo para ellos, ¿verdad? Entonces, el DUA, como les digo, no es una metodología específica. No solo es para estudiantes con discapacidad, porque puede ser para otros niños que también tengan dificultades. Ya les dije, por ejemplo, los niños que tienen dificultades atencionales, que son hiperactivos o incluso que tienen dificultades para el aprendizaje. Y el DUA no significa que voy a hacer clases individuales para cada estudiante. Realmente es que yo le brinde la oportunidad a todos los niños que están dentro de mi aula, ¿sí? Entonces, ¿cuáles beneficios tiene el DUA para dentro de mi institución o para dentro de mi curso? Uno, pues que fomenta la equidad y que fomenta la inclusión. Ah, por aquí alguien escribió, déjenme, yo veo por aquí. Hola Edwin, bienvenido a la clase. Profesora, buenas noches. Buenas No noches, he ¿cómo podido estás? ingresar porque estaba lloviendo, pero ya escampó y la verdad, pues a veces Se va se la va la luz. luz, yo. Qué pena. Sí, no se preocupe. Bueno, esto es, recapitulemos, estamos hablando de los beneficios del DUA. Bueno, entonces dentro de los beneficios del DUA, que es el diseño universal de aprendizaje, de pronto para los que entraron ahorita más tarde, nos ayuda a fomentar la equidad, nos ayuda a fomentar la inclusión, nos ayuda a disminuir que se hagan unas necesidades posteriores o unos ajustes individuales, ¿sí? Digamos que es como un rastreo de las dificultades que ustedes ven de sus estudiantes y que pueden compensar o adaptar sin llegar a lo individualizado. O sea, realmente eso se hace de manera grupal.
También les ayuda a mejorar el compromiso, les ayuda a mejorar, por ejemplo, incrementar la motivación de los estudiantes. También fomenta, por ejemplo, la autonomía de los niños y también el aprendizaje significativo, ¿verdad? Es decir, que nos ayuda también a implementar o potencializar ese aprendizaje a largo plazo. Vamos por aquí, Dúa. Entonces, bueno, aquí en los conceptos que tenemos de DUA, dice que se trata entonces de una propuesta pedagógica que facilita el diseño curricular en el que tengan la cabida todos los estudiantes a través de objetivos, métodos, materiales, apoyos y evaluaciones formuladas partiendo de las capacidades y de las realidades. Le permite a todos los docentes transformar el aula y la práctica pedagógica, como les dije ahorita, y facilita una evaluación y un seguimiento para todos los aprendizajes. El diseño universal de aprendizaje no va a excluir ayudas técnicas para grupos particulares de personas que tengan discapacidad cuando se necesiten. Ah, ya me agregaron por ahí en el grupo. Ahorita les paso las diapositivas del miércoles y del día de hoy, ¿vale? Entonces, chicos, como les veníamos diciendo, el DUA también nos ayuda a proporcionar opciones para la percepción. ¿Se acuerdan que ahorita les hablaba de la discapacidad y que tienen diferentes y múltiples formas? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un chico que tiene baja visión o un chico ciego, ¿qué le voy a proporcionar? ¿Qué le voy a proporcionar yo como docente para que ese niño o pueda ver mejor o el ciego que definitivamente no puede ver, qué voy a hacer para él? ¿Verdad? Entonces, si hay un chico que, por ejemplo, tiene una visión disminuida o que tiene o usa lentes porque tiene miopía, astigmatismo, qué sé yo, alguna alteración a nivel visual, ¿verdad? ¿Cómo yo le voy a ofrecer esas formas de personalizar en cómo él ve? ¿Sí? O, por ejemplo, el ciego que no ve, ¿cómo yo le voy a personalizar ese, ese lugar, ese entorno donde está él, ¿verdad? El ciego puede escuchar, ¿sí? Entonces mis adaptaciones tienen que representar alternativas de manera auditiva. Pero si yo tengo un estudiante que tiene baja visión y que usa lentes, por ejemplo, yo tengo que usar estratégicamente dónde sentar a mi estudiante. ¿Qué tinta de marcador debo utilizar para que este estudiante pueda ver mejor? ¿Sí? ¿Qué alternativas le puedo ofrecer yo para que mi estudiante se sienta mejor dentro de mi instituto, dentro de mi salón de clase? Bueno, por ejemplo, si tenemos un estudiante que tiene baja audición o un estudiante sordo, ¿qué voy a hacer yo como institución o qué voy a hacer yo como docente, ¿verdad? Para proporcionarle opciones para que él tenga una buena comunicación. Entonces, entre unas puedo colocar, no, tener un traductor, ¿verdad? Un traductor de lengua de señas. O de pronto sí escucha, pero muy, muy poquito, tiene restos auditivos, una hipoacusia, ¿verdad? Entonces, yo puedo utilizar símbolos, puedo utilizar pictogramas, puedo utilizar una persona que sepa hablar lenguaje de señas, puedo utilizar una persona que puede, por ejemplo, ilustrar y que puede interpretar lo que diga la persona, ¿cierto? Entonces, todo depende de qué voy a hacer yo para que mi estudiante pueda adquirir todo el aprendizaje. Bueno, también tenemos para el diseño universal del aprendizaje, cómo vamos a proporcionar las opciones para que mis estudiantes puedan comprender, ¿cierto? Los conocimientos, como por ejemplo, guiar el proceso manipulativo de los materiales, ¿verdad? Porque yo puedo tener, como le dije ahorita, los ajustes visibles, ¿verdad? Tenemos el uso del material didáctico, cómo yo lo voy a utilizar, cómo yo voy a planificar el uso de ese didáctico, cómo yo voy a planificar mis actividades para que sean evaluativas con este otro material que le pueda ayudar a la comprensión para mi estudiante. También, por ejemplo, puedo proporcionarles a mis estudiantes opciones para captar el interés, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo para motivar a mi estudiante?
¿Qué voy a hacer para que mi estudiante que tiene una necesidad educativa especial se pueda motivar? Entonces puede ser optimizar las elecciones individuales y de autonomía, es decir, que yo le dé la opción a mi estudiante que pueda decidir entre dos o más opciones para, sea una evaluación, sea un trabajo, ¿sí? Eh, y también, por ejemplo, cómo yo voy a minimizar esas amenazas o esas distracciones que puede tener mi estudiante. Bueno, también para el diseño universal de aprendizaje, chicos, tenemos cómo nosotros le proporcionamos el esfuerzo y la persistencia al estudiante. ¿Qué voy a hacer yo para que ese estudiante se motive a ser persistente, a no desfallecer en el intento, ¿verdad? Porque eso suele también suceder. Número uno, que es muy importante, resaltar esas metas y objetivos que pueda lograr mi estudiante. Si incluso lo intenta y no lo logra, ¿cómo yo lo voy a motivar? ¿Verdad? Dos, por ejemplo, la variabilidad que puedo tener en la demanda de los recursos para optimizar esos desafíos que le puedan presentar al estudiante dentro de su tiempo académico. Tres, promover la colaboración y la comunicación dentro de los estudiantes. Una de las técnicas que yo siempre recomiendo a los docentes es que el estudiante que tenga la necesidad educativa especial sea siempre como, tenga un rol de colaborador constante, como por ejemplo puede ser... puede ser, por ejemplo, el chico que recoge los exámenes o que entrega los exámenes, o el chico que ayuda al docente a calificar, ¿sí? Como siempre tener como ese rol de colaboración, de comunicación, de liderazgo. Otro, siempre es importante la retroalimentación, cómo tú te comunicas con tu estudiante y le haces una retroalimentación inmediata. Hay algo que se llama error learness, creo que les voy a escribir por aquí, y eso es algo que, déjenme les digo cómo se escribo. No, espérense. Bueno, les voy a escribir aquí, que se llama e-learning, e-learning, ¿sí? El e-learning o learning errors en inglés está relacionado con el aprendizaje por error. ¿Sí? ¿Cómo hacer el aprendizaje por error? De manera inmediata que el estudiante se equivoque, nosotros de manera inmediata debemos hacer la corrección, porque a veces interiorizamos los errores y no somos capaces de corregirlos después de que se ha sido interiorizado. Miren, yo no sé si alguna vez les pasó, es una anécdota que tengo, y es que cuando yo estaba estudiando en el colegio, me pasó que estábamos como en sexto grado de primaria y el docente era una clase de matemáticas de trigonometría, donde uno está aprendiendo el trinomio cuadrado perfecto, no sé si ustedes recuerdan eso. Y resulta, chicos, que el profesor nos enseñó el trinomio cuadrado perfecto y todo el mundo hacía sus ejercicios con el trinomio cuadrado perfecto. Vamos a ver que al final de la clase, esta es mi hipótesis es que el profesor hizo algo mal, nos enseñó mal y dijo al final de la clase, olviden todo lo que les enseñé. Les voy a enseñar la verdadera forma de hacerlo. Entonces, ¿cómo tú tienes que borrar esa información que ya aprendiste? Imagínate, te toca reaprender, borrar para volver a aprender algo que ya tú creías que estaba bien hecho. O sea, imagínense, el procedimiento de trinomio cuadrado perfecto, ya lo tienes interiorizado, ya lo sabes cómo hacer. Y después te dicen, no, así no es, te toca aprenderlo de otra forma. Entonces, por eso es importante la retroalimentación constante. Entonces, proporcionarles siempre la retroalimentación nos va a ayudar a nosotros a que podamos tener opciones para autorregularnos, tener un aprendizaje significativo y demás. Otro de los puntos importantes del diseño universal de aprendizaje es, por ejemplo, ya yo les hablé de la motivación y pues de esas expectativas que se deben promover, ¿cierto? Y cuáles son esas creencias que se deben erradicar para que los estudiantes se sientan realmente parte de un entorno como si fuera un entorno natural común.
¿sí? Porque muchos niños, muchos de nuestros estudiantes se sienten como si no estuvieran en un entorno en el que ellos pueden ser partícipes, como si se sintieran una mosca en leche, por decirlo así, aquí de manera bien, bien castiza. Bueno, otra de los puntos que es importante para el diseño universal de aprendizaje, chicos, y es que nosotros debemos generar en nuestros estudiantes que ellos puedan generar una autoevaluación y una reflexión de el tiempo de ejecución que han venido trabajando, ¿verdad? Cómo yo percibo cómo hice el trabajo, cómo yo percibo en cómo yo hice mis clases, cómo yo percibo en cómo me fue en el examen que la profesora me tocó, ¿verdad? Entonces siempre la meta del diseño universal de aprendizaje es poder eh, tener que nuestros estudiantes puedan encontrarse motivados en lo largo de todo su carga académica. Bueno, entonces nuevamente hablamos de accesibilidad, ¿verdad? Hablamos de, espérese por aquí, vuelvo, hablamos de accesibilidad, hablamos de las acciones afirmativas, hablamos de los ajustes razonables, hablamos de los ajustes razonables materiales e inmateriales, hablamos del currículo flexible, hablamos del diseño universal de aprendizaje y cuáles son esas características que se deben proporcionar para que todos los estudiantes puedan sentirse parte de que el proceso es un ambiente natural y de que es un entorno seguro para ellos. Y ahora vamos a estar hablando de qué es la educación inclusiva, ¿verdad? Ya vamos entrándonos más en materia, vamos avanzando en nuestro proceso, ¿verdad? Bueno, ¿qué es la educación inclusiva, chicos? Pues básicamente la educación inclusiva es la oportunidad, es el proceso permanente, constante. ¿Se acuerdan que la clase pasada estábamos hablando de que es un proceso más no el resultado? ¿Sí lo recuerdan? Entonces, la educación inclusiva valora y responde de manera pertinente ante la diversidad de las características e intereses y todas las posibilidades y todas las expectativas de los niños y de las niñas, de los adolescentes, de los jóvenes, de los adultos. Mire, siempre me ha pasado que es algo pues que me gusta reflexionar, no sé si les ha pasado a ustedes chicos, que, o bueno, no sé si, porque no, realmente no los conozco a todos, pero me pregunto siempre, cuando ya los niños salen del colegio, ¿a dónde van? ¿Sí? ¿La inclusión educativa solamente llega hasta que se gradúan del bachillerato? ¿O porque realmente la realidad, chicos, hay niños que ni siquiera terminan la primaria o que el bachillerato ni siquiera logran ingresar ni culminarlo? ¿Sí? Como hay muchos niños que claro que lo logran, y que el éxito académico es espectacular, la experiencia es muy buena, pero la realidad de la discapacidad, ¿cierto? Cuando hablamos de condiciones severas, ¿qué dice por aquí? Ay, no, qué pena, sí. Déjeme ver cómo me acomodo. Por acá. Si es que el foco, bueno, ahí me quedo sin luz y ahí sin nada que ver. Bueno, entonces chicos, como les venía diciendo entonces, la educación inclusiva les decía mi reflexión, cómo el estudiante, cómo nosotros los padres luchamos por tener una inclusión educativa, ¿verdad? Y a la final el estudiante termina quedándose en clase, quedándose en la casa después de que cumple los 18 años, porque el colegio ya no lo acepta, porque terminó todos los grados académicos, ¿verdad? Entonces me pongo yo a pensar en eso, como, ¿y ahora qué viene? Y ahí, hasta ahí llega, ay, no puede ser. Dios mío. Bueno, entonces, miren esa reflexión, ¿a dónde van nuestros estudiantes después de que terminan el colegio? O si no terminan el colegio, ¿a dónde van? ¿Verdad? Se preguntarán eso. Entonces, responde de manera pertinente a la diversidad de las características e intereses y posibilidades y expectativas de todos los niños. Miren, ¿qué hace el
adulto discapacitado o se queda en casa. No hay otras opciones. Incluso les puedo hablar de mi experiencia desde el área de la salud, que las opciones también se resumen a quedarse en casa, ¿sí? Sin embargo, bueno, estamos luchando porque esto se extienda no solamente para que se queden en los colegios, sino para que los niños también puedan después tener una educación superior, sea un técnico, sea un tecnólogo, incluso también llegar pues a la educación formal, profesional. Miren, aquí en Barranquilla, pues que cuando hablamos de discapacidad y del ministerio, como les dije, solamente se enfatiza en esos, en esos 5 o 6 tipos de discapacidad. Pero, por ejemplo, tener un trastorno psiquiátrico también puede ser incapacitante, ¿verdad? Por ejemplo, tener esquizofrenia. Yo he tenido pacientes con esquizofrenia que han terminado sus carreras universitarias, que son fisioterapeutas, que son abogados, ¿sí? Que son psicólogos. O bueno, no solamente con esquizofrenia, he tenido personas bipolares, en fin, ¿sí? Que también pueden incapacitar a la persona, no volverlo discapacitado, pero por ejemplo, la salud mental es también bastante rigurosa y que puede en alguna u otra forma, y que puede de alguna u otra forma afectar los niveles cognitivos, ¿ciertos? En cuanto a la realidad, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un paciente esquizofrénico, muy probablemente su realidad vaya a estar confundida y pueda hacerle daño a una persona que no quiere hacerle daño, ¿cierto? ¿Qué tan Profe, incapacitante es, pero no se considera una discapacidad? ¿Sí? hola, profe. Quería hacerle una pregunta con respecto a ese tema de pacientes bipolares o con esquizofrenia. Bueno, yo trabajo en el área de la salud, yo soy enfermera auxiliar y se nos han presentado unos casitos de docentes. Ujú, Tengo uno que es bipolar y tengo uno con el caso de esquizofrenia. Nosotros estamos haciendo unas campañas de valoraciones de salud ocupacional, donde el médico laboral los estaba valorando y se nos han presentado esos dos casitos. ¿Qué ha pasado? Los pacientes cuando han llegado con el médico laboral no les dicen que tienen ese tipo de cosas. Ha sido expresada por el rector de la institución. Entonces, el rector dice que él no tiene la capacidad para ir a pasar eso a Secretaría de Salud para que le hagan un estudio exhausto al docente, porque el médico decía, profe, pero ese es un peligro tener un docente esquizofrénico o bipolar en un salón de clase con unos niños que van a entrar de pronto en momentos de presión, de cómo es de estrés y es peligroso. Entonces el rector decía, no, pero yo no puedo, ellos me han pedido que maneje la situación bajo perfil porque ellos están medicados, porque ellos están. Entonces, pues eso, el médico laboral les dijo, pues, profe, para mí y para usted, sería bueno que usted reportara eso a Secretaría de Salud para que la propia Secretaría de Educación, perdón, sea el que les mande a hacer el estudio a los profesores con certificados de psiquiatras y sí, de los que los claro. están manejando respecto a ese trauma. A mí me parece súper peligroso, porque es un niño que son niños que están en salón de clase, como de Ujú, pronto yo no los he tenido porque nunca he laborado como docente, pero sí claro. he tenido niños aquí que han venido con ese proceso y uno los ve en el momento de la consulta, cómo entran en pánico y todo por el estilo. Ahora un docente donde de pronto está con presiones laborales, Ok, estrés. a lo que te refieres es que de pronto que un paciente que pueda, un estudiante que pueda tener alguna necesidad educativa especial puede ser un detonador para un docente que pueda tener una patología como esta, ¿verdad? Te dice que no, que después que terminan hacen su universidad y pueden salir adelante. Pero Ujú. para mí es un detonante tenerlo en un salón de clase de pronto y bueno, Sí. viendo también la medicación y cómo estén tratando y cómo se esté tratando el proceso de Bueno, esta. mira, en cuanto al bipolar, pues si realmente tienen un tratamiento y es adherente al tratamiento farmacológico, pues puede ser más manejable que de pronto un paciente con esquizofrenia, porque los pacientes que tienen esquizofrenia pueden tener, no, bueno, lo poco o lo mucho que sé de la esquizofrenia es que tienen síntomas positivos y síntomas negativos. Y tienen como unos síntomas
se llaman prodrómicos, es decir, que tienen al inicio como unos síntomas, como unas señales de alerta que te está avisando que puede haber una detonación. De hecho, yo trabajé con un fisioterapeuta esquizofrénico y no crean que es algo que se va a volver loco, no, no, para nada. De repente si está medicado y que si está muy lúcido, por ejemplo, bueno, depende también la personalidad de ese profesor, ¿verdad? Porque el caso que yo te puedo decir era una persona muy tranquila, no le gustaba estar con las personas, no le gustaba mucho tener muchos pacientes, o sea, era algo bastante como restringido en cuanto a su personalidad, pero sí puede ser peligroso porque puede de alguna otra forma en esos momentos de tener esos síntomas positivos que pueden detonar y no poder tener control de esas emociones, ¿sí? Porque eso puede ser en cualquier momento. En cambio, al bipolar, bueno, el bipolar cuando ya siente que tiene el bipolar tiene dos fases, la maníaca y la depresiva, ¿verdad? Pero la idea normalmente pues, deben tener como un punto medio, ¿cierto? Pero entonces cuando están en etapa maníaca pueden hacer también cosas que de manera impulsiva, que no tener el control de esto. Y puede, como le venía diciendo, que nuestros niños pueden ser también un detonador de esas características negativas de estos diagnósticos. Pero también lo que tú dices y lo que yo también estaba diciendo ahorita es importante de cómo un diagnóstico puede trascender también a la adultez, pero cómo también puede poner en riesgo el resto de los demás. Si de pronto la historia clínica está reservada, ¿verdad? Si la historia clínica está reservada, pues no se debe compartir. Pero si ya es algo que está afectando a nivel académico, que está afectando de pronto a nivel personal, a nivel laboral, pues si el docente refiere que si quiere pues compartir su diagnóstico con el que va a evaluarlo, pues se debe hacer. Sí, porque primero prevalece, ¿verdad? La integridad física, mental, física, cognitiva, emocional de nuestros niños. Sí, y tener un factor que pueda detonar y que pueda poner en riesgo eh, las características de estas personas pueden poner en riesgo a nuestros niños, sí es muy importante que se tenga en cuenta cuando hacemos nuestros procesos de selección, cuando hacemos los procesos de contratación, ¿verdad? Bueno, ahí me salió un poquito del tema, yo aquí hablando un poquito de lo que no debo, pero seguimos, chicos. Espérenme un momentico. Bueno. Entonces, ¿qué busca la educación inclusiva? Y mira, pues ahora con ese aporte que tú nos estás diciendo, la institución también es incluyente, ¿sí? Porque de igual forma es una persona que tiene sus conocimientos para enseñar, pero hay que hacerle seguimientos de que no tengan esos puntos de quiebre o esos puntos donde escalen esas conductas que pueden afectar a la integridad física, mental, cognitiva y emocional de nuestros niños. Bueno, educación inclusiva, ¿verdad? Entonces, el objetivo de la educación inclusiva es promover el desarrollo del aprendizaje y de la participación con pares de la misma edad. Ojo, punto importante, que eso puede salir en el examen. Compartir con pares de su misma edad. En un ambiente de aprendizaje común, sin discriminar o excluir alguna, hay que garantizar el marco de los derechos humanos, de los apoyos y de los ajustes razonables requeridos en su proceso educativo. ¿A través de qué? A través de prácticas, de políticas, de culturas que eliminan las barreras existentes en el entorno educativo. ¿Vale? Bueno, entonces yo no sé, yo le voy a poner aquí. ¿Se acuerdan de los esquemas que yo les estaba hablando al principio de la clase? Déjenme para ver cómo hago para mostrarles. Y yo les voy a poner aquí. ¿Sí ven? ¿Sí logran ver? Bueno, no sé si logran enfocar, pero básicamente
Si logran observarlo, déjenme ver para ver si yo puedo ampliar la pantalla. Los enfoques, los esquemas de atención, déjenme ver si yo puedo ampliar y ponerle un poquito de zoom a esto. Estos son los esquemas que más se notan en las, bueno, no, que van por un camino hacia la inclusión, ¿verdad? Tanto los esquemas de integración como los de inclusión. No queremos, por ejemplo, esquemas como de segregar, ¿verdad? O de separar, porque realmente aquí lo importante es incluir a nuestros niños. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del esquema de integración, y pasa mucho, ¿verdad? ¿Qué pasa con los esquemas de integración? Pues yo lo que estoy en el esquema de integración es de alguna u otra forma eh, validando, ¿verdad? Que el estudiante comparte su misma edad. Sí, yo lo voy a tener, yo voy a tener es a mi estudiante compartiendo con niños de su misma edad, pero que quizás como estudiante no va a aprender cognitivamente, pues muy probablemente este estudiante se va a quedar sin el conocimiento. ¿Sí? Entonces, para eso son los esquemas de integración, para que el estudiante pueda compartir con niños de su misma edad, pero más no que como tal pueda vivir toda la experiencia educativa. Pero, por ejemplo, los esquemas de inclusión educativa lo que buscan es que este sector educativo le garantice al estudiante todo lo que tiene que ver con la experiencia completa, ¿sí? Desde el momento del ingreso, del acceso, de, por ejemplo, la comunicación en lenguaje, por ejemplo, la adaptación curricular, ¿sí? Entonces, lo que busca es que todos estos procesos mediante el cual el sector educativo le garantice el servicio a todos nuestros niños, ¿sí? En todos los niveles de educación formal, tanto preescolar, acuérdense que preescolar es solamente transición, básica, que es la primaria, y la media, pues que es el bachillerato. Y que consideren esos aspectos básicos para su acceso, para la permanencia y para la oferta de calidad, ¿verdad? ¿En términos de qué? En términos de currículo, en términos de planes de estudio, en términos de tiempos, en términos de contenidos, en términos de competencias y, por ejemplo, también la metodología que usa el docente. Y todo para que se pueda evaluar y promocionar estos esquemas de atención educativa, ¿vale? Entonces, ya vamos ingresando. Entonces, les pregunto, ya para ir entrando a la temática de la primera nota, chicos, ¿ustedes creen que Ishaan era discapacitado o no? ¿Ustedes qué creen? Tiene un Sí. trastorno de aprendizaje. ¿Y para ustedes es un discapacitado o no? Sí. Ah, miren, Lady por aquí aportó algo ahorita, hace unos minutos, y escribió en el chat. Entonces se podría decir que en estos casos de inclusión hay ventajas y desventajas, sí. La verdad, para mí siempre van a haber más desventajas que ventajas. ¿Sabes? Lady, antes de continuar con la pregunta de Ishan, siempre para mí van a haber más desventajas que ventajas porque, como les dije ahorita, hay muchas barreras y sobre todo las actitudinales son las que más persisten en nuestras instituciones. Les puedo poner mil casos de estudiantes a los que le hacemos acompañamiento escolar en el centro donde yo estoy y, por ejemplo, hay docentes que no les gusta tener a los estudiantes en las instituciones, no saben qué hacer con el estudiante. Nos ha pasado un caso que para mí es increíble y yo me quedo pensando en qué está haciendo el colegio para que este estudiante en el colegio sea una persona y en el centro donde yo estoy sea otra persona. Es como si me hablaran de dos personas diferentes. ¿Sí? Y el niño menciona que en el colegio se siente mal, que en el colegio no quiere estar, pero cuando va a nuestro centro es un niño, es muy colaborador, es muy juicioso, no tiene alteraciones conductuales y en el colegio es otro niño, es otra versión, ¿sí? Entonces siempre van a haber más desventajas que ventajas, ¿sabes? Eso es como una conclusión personal, es una conclusión personal. Y en cuanto a las ventajas, pues obviamente para los familiares es una ventaja. Hay muchos, y aunque suene bastante feo y despectivo, es una realidad de mi día a día. Muchos padres utilizan el colegio como un escape.
¿sí? Entre más tiempo el niño pase fuera de la casa, los padres son felices. Sea por la carga emocional, por la carga del cuidador, ¿sí? Entonces, obviamente yo les estoy hablando de algo bastante extremo, como un autismo severo, una discapacidad intelectual severa, pero no se compara tanto como de pronto una persona que tiene una discapacidad moderada leve, que pues puede ser más llevadera, ¿verdad? Entonces yo siempre trato como de ponerle los casos más severos para que ustedes vean el trasfondo de la discapacidad, ¿sí? Bueno, entonces siguiendo la pregunta, lo que estábamos hablando, en cuanto a Ishaan, ¿ustedes consideran que es discapacitado o no? Sí, porque él tiene dislexia, Ujú. eso se le dificulta el aprendizaje. ¿Alguien más quiere participar? ¿Completar el aporte de la compañera? ¿No? Y Bueno, pues la dislexia, señor, pues la dislexia está considerada como una discapacidad y el niño notablemente pues tiene esa discapacidad. bueno, la Entonces, dislexia, vamos aquí a mitigar nuestros mitos, ¿verdad? La dislexia no es una discapacidad. Les voy a explicar un poquito sobre la dislexia para que puedan entender un poquito la situación de Ishaan. Ishaan tiene, realmente ahí hablan de la dislexia, pero cuando hacemos un diagnóstico real de Ishaan, tiene un trastorno mixto de habilidades escolares, dislexia, disgrafía y discalculia. Dislexia, que es el trastorno del aprendizaje en la lectura, disgrafía, que es el trastorno del aprendizaje en la escritura, y discalculia, que es el trastorno del aprendizaje del cálculo matemático, ¿verdad? Ustedes ven, él en las matemáticas, en las lecturas, él todo le iba mal, ¿verdad? Porque no sabía leer, no sabía escribir, no sabía sumar, no sabía restar, no sabía hacer cálculos matemáticos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no es una discapacidad? Porque el primer ítem que te dice el manual de diagnósticos, del manual psiquiátrico diagnóstico que se llama el DSM-5, que es el último, el más actualizado, dice, para hacer una dislexia hay que descartar que haya una discapacidad intelectual, ¿vale? Entonces, al hacer un test de inteligencia, pues los niños aquí van a salir con una inteligencia normal. ¿Sí? A diferencia que si fuera una discapacidad, la dificultad para aprender fuera una comorbilidad del diagnóstico principal, que sería la discapacidad intelectual. Pero en este caso, como no hay una discapacidad intelectual o un retardo mental, la dislexia o la disgrafía y la discalculia o el trastorno mixto de habilidades escolares se convierte en ese diagnóstico principal. ¿Vale? ¿Qué significa dislexia? Dislexia es el término dis, significa incapacidad, no poder. Y lexia, pues leer, lectura, léxico, ¿verdad? Entonces, dis es dificultad para aprender a leer, ¿verdad? Dislexia. Entonces, la dislexia normalmente ocurre en el transcurso de el neurodesarrollo o de la niñez hasta la adolescencia y hasta que cumplimos los 18 años. En ese periodo de tiempo deben ocurrir esos síntomas que tiene una persona con dislexia, pues para considerar que tiene una dislexia, ¿verdad? Valga la redundancia. Pero, por ejemplo, si a un adulto que sabe leer se choca, se golpea, tiene un accidente en una moto y pierde las habilidades para la lectura, no sería una dislexia porque no ocurre dentro de la infancia y la adolescencia. Sería una alexia, ¿sí? Que es ocurrida por un choque, por un trauma, por un ictus, por una enfermedad, un tumor, ¿verdad? Entonces, pero chicos, es importante que sepan que a pesar de que no es una discapacidad, y eso es muy importante que lo sepan, la dislexia sí se encuentra dentro del programa de inclusión educativa. ¿Sí? Ahora mismo estamos viendo el decreto 1421 del año 2017 que nos habla solamente de la discapacidad. Pero para el año 2022, que ahorita se los voy a pasar para que ustedes lo lean, es el que nos habla de que los chicos que también tienen necesidades educativas especiales, como los trastornos del aprendizaje, estos chicos pues deben de
también entrar en el ajuste razonable, que es el PIA, que ya vamos para allá, ¿vale? Entonces, Ishaan no es discapacitado, tiene un trastorno del aprendizaje, ¿sí? Entonces, Ishaan, pues miren, cuando hablamos de Ishaan tenemos que contextualizar su vida. ¿Dónde estaba? ¿En qué ciudad? ¿En qué estrato socioeconómico? ¿Cómo eran los aspectos familiares? ¿Verdad? Todo lo que sucedía alrededor de la vida de Ishaan. Bueno, entonces, continuamos con la clase, pues. Entonces, el estudiante con discapacidad es esa persona que se vincula directamente al ambiente o al sistema educativo, ¿sí? Que se encuentra en un desarrollo, en un constante desarrollo y transformación, que tiene limitaciones en el aspecto físico, en el aspecto mental, en el aspecto intelectual, en el aspecto sensorial, ¿sí? Y que no puede interactuar porque existen diversas barreras, como por ejemplo las actitudinales, las derivadas que son de las falsas creencias, que ya las vimos en la clase pasada, y también por el desconocimiento de los docentes y de las instituciones, también por la infraestructura y entre otras. Entonces, todas estas barreras pueden implicar que puedan impedir el aprendizaje y la participación plena, efectiva de la sociedad, ¿sí? Atendiendo a los principios de equidad y de oportunidad de igualdad de condiciones. Cuando hablamos entonces de estudiantes con discapacidad, hablamos, ya yo les dije, de las personas que están en ese pequeño grupo que ya yo pues, les estaba hablando la clase pasada. Entonces, en esta segunda parte, después de que hablamos del DUA, ¿verdad? Hablamos entonces de educación inclusiva, de esquemas de atención, de estudiantes con discapacidad y ahora vamos a hablar de un concepto muy importante, chicos, que es el plan individual de ajustes razonables. ¿Qué es el plan individual de ajustes razonables o el PIAR? ¿Sí? ¿Verdad? El PIAR. El PIAR, entonces, es la herramienta que este decreto 1421 le está ofreciendo a los docentes para que ustedes puedan ajustar las necesidades de sus estudiantes, ¿sí? Entonces, se utiliza para garantizarle a todos nuestros estudiantes la forma en que ustedes le van a enseñar y la forma en cómo ellos van a aprender, ¿sí? Se basa en una valoración que se le realiza al estudiante. Ustedes cuando ya vayan a ejercer o lo que de pronto ya están ejerciendo, ustedes saben que al principio del primer trimestre, ¿verdad? ¿Qué hacen los docentes? Empiezan a hacer como un sondeo, como una evaluación, como empezar a ver qué características tiene cada estudiante, ¿verdad? Por ahí es por donde se va a empezar para que ustedes puedan al final elaborar ese pilar, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Verdad? Se va a hacer esa evaluación que se necesita para poder garantizar que cuáles y conocer cuáles son esos puntos fuertes, cuáles son esos puntos débiles que tienen nuestros estudiantes. Y a partir de esa valoración que nosotros vayamos a hacer, podemos así garantizarle a que nuestro estudiante pueda tener todos los ajustes que él necesite, ¿sí? Sea de infraestructura, sea de iluminación, sea de cualquier tipo de necesidad que tenga nuestro estudiante. Aquí que se me va a apagar el celular. Bueno, chicos, bueno, entonces, chicos, entonces el PR también nos va a ayudar a que es un insumo, sí, es un insumo en el que ustedes van a planificar entonces todo el plan de mejoramiento institucional para este estudiante, ¿verdad? No solamente incluye lo que se hace a nivel como les decía, del currículo, sino es en general de toda la institución. Entonces, ¿cómo se construye este PR? ¿Sí? Se construye con la intención de respetar
los estilos de aprendizaje y el ritmo del niño en cómo él aprende. Es importante que sepan de que aquí nosotros no nos vamos a ajustar a que el niño se ajuste al ritmo de aprendizaje del docente, como normalmente sucede en las universidades, sino que el docente debe ajustarse a ese ritmo que tiene ese estudiante, ¿cierto? Eso es muy importante porque hay estudiantes que son lentos, hay estudiantes que son más rápidos, hay estudiantes que ustedes dicen de dónde saca tanta velocidad para las matemáticas, pero para el español le va súper mal, ¿sí? Entonces, es un complemento como tal, ¿sí? Le permite al docente, esa es la herramienta del docente para trabajar con los estudiantes. Entonces, el PR es el proyecto para el estudiante durante todo el año académico, ¿sí? Se le debe llevar a cabo para la institución, para el aula. ¿Y cómo se hace el PR? Entonces, esto tiene unos pasos. Entonces, lo primero que se va a hacer es la descripción del contexto general del estudiante, cómo está dentro y cómo está fuera de la institución educativa, en los entornos, en sus esferas, en el hogar, en el colegio, en por ejemplo, los entornos sociales, cómo se comporta él. Luego, por ejemplo, vamos a hacer la valoración pedagógica, que esto tiene un aproximado en tiempo como de unos 30 días, donde ustedes van a hacer esos procesos de observación para ver qué hace el niño, cuáles son como una matriz DOFA, como las debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas, ¿verdad? Ver qué es lo que tiene el niño para ofrecer y qué es lo que no tiene para poder nosotros colaborar y ayudar o compensar y adaptar. También es importante que para la elaboración del PR ustedes puedan tener una historia clínica del estudiante, donde ustedes puedan ver cuál es el origen, de dónde viene la patología, si tiene una patología confirmada, si el diagnóstico apenas no es confirmado, sino que de pronto está en incógnito mientras le hacen unos exámenes más. También el PR va a tener cuáles son los objetivos y las metas de aprendizaje que se pretenden trazar durante ese año lectivo. También en el PR vamos a encontrar, por ejemplo, todos los ajustes curriculares que se van a hacer, qué ajustes materiales y inmateriales voy a tener, si voy a necesitar una rampa, si voy a necesitar didácticos, si voy a necesitar, por ejemplo, computadores, tablets, ¿cierto? ¿Qué voy a necesitar yo para que mi estudiante pueda terminar su año lectivo? También, chicos, para el PR necesitamos recursos físicos, recursos tecnológicos, recursos que sean necesarios para que el estudiante pueda aprender, ¿sí? Y que también pues pueda participar. Por ejemplo, proyectores, video beam, un, un- ay no, espérense que se me salió. Ay, listo. Entonces, em, que nosotros vamos a requerir para esos ajustes de nuestros estudiantes. También necesitamos proyectos específicos que se requieran para realizar la institución educativa. Sí, sí, hay que hacerle ajustes como por ejemplo de la iluminación para los salones de clase, de un tablero específico digital, por ejemplo, de un ascensor, de una rampa. Sí, todas esas cosas. Por aquí nos dice, bueno, señor, pero ¿cómo en esos casos lo vamos a adquirir o usted los proporciona? ¿Cómo así, Noelia? ¿A qué te refieres? ¿Los materiales? No, o sea, señor, usted no habla de, de, de los niños, ¿cierto? O sea, estoy entendiendo yo que tenemos que hacerle como valoración o sea, sí, algo así a un niño, ¿cierto? ¿Para hacer el trabajo? Sí. No, no, no. No vamos para hacer el trabajo no es necesario hacerle una evaluación a nadie. Señor, otra pregunta. ¿Ahí se maneja algún formato para manejar el PIA? Sí, yo se los voy a pasar ahora que termine la clase por el grupo que me agregaron, ¿vale? Por aquí me está preguntando, espérense para ver quién. Noelia, bueno, Noelia, mira, no vamos a evaluar a nadie, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Yo les mandé a ver una película que se llama Estrellas en la Tierra. En esa película, el protagonista tiene unas necesidades educativas especiales bien marcadas.
como lo es el aprendizaje de la lectura, la escritura y las matemáticas, ¿verdad? Entonces ustedes le van a hacer un PR a nuestro estudiante, que es Ishaan. Y necesitamos llenar cada uno de los puntos que aparecen allí, ¿sí? Entonces ahora que finalice la clase, yo les voy a mandar al grupo el formato que ustedes me van a diligenciar a mí y que a más tardar me lo tienen que entregar para el próximo día viernes, ¿ok? Para que a mí me dé chance pues de poder revisar y demás. Bueno, em, yo voy a consultar en estos días que otros días nos van a, sí, es grupal, sí, Solange, es grupal. Yo voy a consultar cuándo nos van a asignar las otras dos clases, porque dependiendo de esa asignación de esas dos clases, pues tenemos que mandar la actividad de las diapositivas no, perdón, la actividad de las exposiciones que también son en grupo, ¿cierto? Que es la última clase, y pues del examen final, ¿sí? Profe, Esta clase ha sido muy rápida. profe, Sí, este, yo quisiera hablar un poquito acerca del tema de la inclusión, sí, porque el ministerio habla de inclusión, pero eso queda en el documento la mayoría de las veces. Por lo menos en mi institución donde yo trabajo, diagnósticos tengo 2 y estudiantes sin diagnosticar creo que tengo como 3, están en el proceso. ujú, Pero, profe, uno hace el PR y uno sabe que los estudiantes requieren de unas condiciones, por ejemplo, en la institución, ramplas, material didáctico, acompañamiento, porque, profe, para un maestro es frustrante el hecho, por claro, ejemplo, de que un estudiante ciego y a mí no me preparan para darle clases a un estudiante ciego. Sí, yo correcto. no tengo una especialización en braille, ni mucho menos. Y ese es el caso de la mayoría de los docentes. ¿Qué Así sucede, es, profe? Que al uno tener un estudiante como este, uno quiere hacer de todo, profe, para sacar adelante al estudiante, pero uno tiene esa limitación. Sé que hay unas herramientas digitales de Brailler, incluso una fundación que ofrece apoyo en este sentido, pero que realmente en un lugar como en el que la mayoría de nosotros, de los estudiantes que están conmigo, no tenemos acceso a muchas cosas. Y se nos exige a nosotros la inclusión, pero es que los primeros que excluyen es el Estado. Ellos son los primeros en que excluyen. Sí, porque el acompañamiento, por ejemplo, del profesor de acompañamiento para el estudiante que necesita lenguaje de señas, no lo dan, así no es. lo nombran. Mire, en el caso de los psicoorientadores, en mi institución hay 5 sedes, más la sede del bachillerato son 6. Y un orientador, Para psicoorientador solo todos. viene para todos. Y los psicoorientadores van una vez a la semana. Sí, y es frustrante. Yo por lo menos yo tengo un estudiante con autismo y lo tengo desde preescolar. Y para mí no ha sido fácil. Sin Claro, embargo, yo siento que con él he avanzado. Ya el niño por lo menos me lee en público, que era algo que él no hacía. Y sé que hay cosas, hay situaciones que él no las va a poder hacer, ¿sí? Pero he puesto de mi parte, pero es muy difícil porque no hay el acompañamiento. Todo se queda en el documento, profe. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que la inclusión no existe. Porque para que sea real la inclusión, deben nombrar a estos docentes de Braille, los docentes de seña, los psicoorientadores que se necesitan en todas las sedes para brindar el apoyo psicoemocional que los estudiantes necesitan, ¿sí? Muchos de nuestros estudiantes necesitan terapias y no las hay, las terapias ocupacionales. Los padres de familia se ven en una batalla campal con las GPS. Entonces, es muy difícil, profe, hablar de inclusión. O así es. tal vez sea fácil hablar de ella. Lo difícil es ponerla en práctica. Ejecutarla. Así es. Sí, saben que a mí me da, yo tengo muchas amigas que viven en veredas. Tengo una que vive en una vereda de Montería. Ellas estudiaron la primera maestría que yo hice junto conmigo.
y ellas me decían lo mismo, ¿sabes? Como la inclusión es parte de nosotros, pero se queda en un papel por no tener recursos. Y bueno, sí, es bastante fuerte cuando escucho a los docentes que dicen, profe, me quedo sin herramientas. Y eso me pasa muy a menudo. Me quedo sin herramientas porque eso que tú dices. Y incluso, no solamente pasa allá donde ustedes viven. Yo vivo acá en Barranquilla y también las instituciones públicas que tienen hasta 1.000 niños solamente tienen un psicoorientador. Ahora imagínense, no sé cuántas sedes y cuántos niños tendrá cada sede. Me imagino que deben ser bastante grandes. Pero imagínate un solo psicoorientador para para tantos niños. ¿Cómo hace? ¿Cómo a Es ver, abrumador. cómo abordamos tanta necesidad y una sola persona, ¿cierto? Sí, es bastante triste, ¿sabes? Pero bueno, lo que se rescata es el docente que hace un poquito más. El docente que pone en práctica y enseña con amor y que deja esas huellas de amor en los niños. Eso es lo Profe, en más mi caso, importante. me ha Señor, tocado, mire, sacar, comprar video BIM para llevarle a mis estudiantes. Mis hijos me dicen, mami, usted no es docente, usted es recicladora. Yo vivo reciclando, haciendo dados para mis estudiantes que tienen esa discapacidad de aprendizaje, hacerles dados para enseñarles sílabas y estamos en grado tercero y me ha tocado porque tengo que ayudar a sacar adelante a esos estudiantes. Te Entonces, felicito. no Sí, tengo ese apoyo en ese sentido. Sin embargo, yo soy de las que no me he rendido y como le digo, me he convertido en una recicladora porque me toca estar reciclando para inventarme y buscar actividades que yo le pueda llevar a mis estudiantes. eres recursiva, recursiva. Sí, señor, sí, no, pero mis hijos un me dicen es aporte. recicladora, mis hijos me dicen, mami, usted es mal, es recicladora. Quiero Hay hacer un compañeras que van aporte. a votar algo y yo, ay, no, me sirve para hacer tal cosa. Entonces, porque uno sabe que tiene la limitación en cuanto a esas herramientas que uno quisiera tener. A mí me ha tocado incluso hasta hacer rompecabezas para poder llevar a mis estudiantes. Y me toca involucrar a mis hijos en ese proceso de hacerlos para podérselos llevar a esos estudiantes que tienen, por ejemplo, problemas. Yo tengo un estudiante que no se concentra. Claro, Yo tengo que llevarle las actividades que le permitan a él concentrarse. Y no tengo el apoyo, o sea, secretaría, nada más vienes a pedir documentaciones, a tomarse la fotito y ya. El ministerio ni se diga. sí, hay mucha realidad, hay mucha realidad. Hay mucha realidad y a veces desmotiva, ¿cierto? A los docentes, pero como te digo, eres alguien que está transformando vidas, ¿sí? A partir de tu conocimiento. Así que te felicito y Dios permita que siempre te siga dando esas oportunidades para seguir reciclando, creando y siendo muy recursiva. Gracias. Ya saben, recibo todo lo que tengan por ahí que me sirva para material didáctico. Ay, ni te Qué muestro el cuarto de bueno, mi hijo. señor. Te mueres con el cuarto de mi hijo. Bueno, Aquí señor, tengo muchas. Hola, ¿cómo estás? señor, quiero hacer Javier. un aporte. Yo estuve escuchando un conferencista que él estaba hablando precisamente de esta parte de la inclusión. A Y Javier, me estás hablando a sí, Javier, ¿verdad? sí, señor. Ok, Y él manifestaba que todo este mecanismo de inclusión que estaba presentando el gobierno para él, esto no era lo adecuado, que en vez de generar un progreso en la educación, estaba generando un retroceso, que para lo que él quería o manifestaba era que el gobierno debería era crear escuelas especiales para estos niños que presentaban estos problemas. ¿Por qué? Porque se está presentando eso, lo que le está pasando a mi amiga aquel, inclusive me está pasando a mí a veces, que hay profesores que no estamos preparados. Inclusive en la escuela donde yo trabajo no nos preparan para manejar esta clase de niños con estos problemas. Entonces a veces se ve uno como que frustrado, o se ve uno como que con esta problemática. Entonces me pareció interesante lo que él estaba diciendo. Y digo, no, esto lo que está haciendo el gobierno de inclusión, esto no debe ser así. ¿Por qué? Porque el gobierno lo que evita es gastar dinero, porque sabe que al generar nuevas escuelas en ese proceso, pues el gasto va a ser más grande.
pero que para él ese proceso debe llevarse por aparte, porque esto lo que está generando es que la educación se presente un retroceso. ¿Por qué? Porque eso involucra, primero, que los profesores no están preparados, ¿ya? Y cuando el profesor quiere atender a un niño que tenga problemas especiales, pues está perdiendo un tiempo valiosísimo para dárselo a los demás alumnos. Te dejo la inquietud. Sí, chicos, eso es muy, bueno, eso realmente es bastante respetable. Cada uno de los puntos de vista sobre la inclusión o sea, es como, a pesar de que es algo que tiene muchos años estudiándose, créanme que no es fácil decir, vamos a crear solamente instituciones para niños que tienen discapacidad, porque al interactuar con niños de su misma edad, eso también les puede ayudar a ellos, por ejemplo, a imitar conductas que son buenas, que son socialmente aceptadas, ¿verdad? Por ejemplo, les pongo el caso, hace poquito estaba haciendo yo prácticas en una población con enfermedad del Alzheimer. Y me pasaba que había muchos adultos mayores que no tenían como, cuando llegan nuevos, no tienen muchas habilidades, pero al pasar de los días empiezan a imitar conductas como comer solos, hacer las actividades, imitar conductas. Entonces, imagínense si un adulto mayor que tiene, por ejemplo, Alzheimer, que se le olvidan las cosas, y empieza a hacer actividades que, por ejemplo, le ayudan al adulto mayor a hacerse independiente. Ahora imagínense un niño que está en su plena neuroplasticidad, cuando sus neuronas están en su pleno furor de conexión para que ellos puedan conectar y crear aprendizajes, ¿sí? Entonces, de pronto, eso que tú dices sí está cimentado en teorías y también en autores como, por ejemplo, de Crowley y como esta Montessori, que solo hablamos la clase pasada, que ellos empezaron así, la ortofrenética empezó así, con solamente aulas de educación especial, así se llamaban. Entonces, en esas aulas solamente estaban los niños con necesidades educativas especiales y se ganaban muchas cosas. O sea, ahí había muchos aspectos positivos, pero créanme que la socialización con niños de su misma edad, la socialización con niños que sean funcionales, le permite a estos estudiantes, así sea, aprender cosas mínimas, poquitas, reducidas, pero algo aprende. Pero es completamente válido, pues, proponer nuevas ideas, la verdad. Es completamente válido. Oigan, chicos, ya avanzando porque se nos está acabando el tiempo de esta primera parte, para poderles explicar bien el trabajo que van a hacer. Algo más que le falta, bueno, el PIAR. Bueno, entonces, la estructura. Usted llega el paciente, perdón, llega el estudiante. Ustedes ahí discúlpenme que yo todos los días como uso la palabra paciente, paciente usuario todo el tiempo, entonces me puedo ahí como tergiversar la información. Entonces, cuando nuestro estudiante ingresa al colegio, que trae todos los papeles para que lo inscriban, pues la institución se encarga de inscribirle en el CIMAR, ¿verdad? Y le coloca, lo ignora como discapacitado. Esa es la primera parte. Luego de esto, el docente pues hace como una historia escolar para indagar sobre información personal, social, académica, previa de otras de otros, quizás otros aulas escolares, otros colegios donde de pronto el estudiante ya ha estado. Luego de esto se hace una exploración de 30 días, no mayor a 30 días, para poder elaborar el PIA. Luego de esto, chicos, pues se empieza a redactar por un grupo interdisciplinario este PIA, porque hay estudiantes que pueden recibir clases de otros docentes de matemáticas, de inglés, de español, de ciencias, de todo, ¿verdad? Y allí es donde se van a plasmar desde cada uno de ellos esos ajustes que se le van a hacer al estudiante. Bueno, una vez finalizado, pues el PIAR se realizará un acta donde se le va a mostrar a los padres, a los directivos y a todos los docentes del estudiante para que cada uno de estos conozca la labor que deben hacer durante todo ese año lectivo. Luego se van a definir qué estrategias de trabajo se van a utilizar sobre el año lectivo y también, miren que esto es algo que a mí me gusta mucho y que de pronto los docentes no saben, el PIAR también tiene algo muy importante y es las estrategias de trabajo para las familias
durante los recesos escolares, es decir, la año lectivo y comienza el siguiente año, los estudiantes se les olvidó todo y toca hacer un recorderis. Bueno, así también suele suceder con los niños con discapacidad cuando salen a vacacionar y se les olvida todo. Entonces es muy importante que los docentes le dejen esas estrategias de trabajo a los docentes, a los padres de familia, para que dentro de la casa puedan dejarle esas actividades escolares para que ellos pues no tengan un desfase académico al iniciar nuevamente ese periodo lectivo. Al final del año, pues se va a hacer un informe anual de esas competencias o de esos procesos que tuvo el niño, describiendo todas esas características, cosas positivas, un informe de seguimiento y también de retroalimentación para ver cómo fue ese fin de año. Bueno, ¿qué más les puedo contar un poquito de esto? ¿Quién los diseña? Pues como les dije ahorita, un equipo interdisciplinario. Entre esos está el docente del aula, el coordinador, pues los pedagogos, si tienen un educador especial muchísimo mejor, ¿verdad? Entonces se recopila la información, se hace la evaluación inicial y diagnóstica, se hace un análisis de lo que se toma en esa evaluación inicial y diagnóstica, se hace una reflexión sobre todos esos datos recogidos y se decide si se va a proceder a hacer adaptaciones curriculares o no, porque acuérdense que también nos podemos quedar en el DUA, no necesariamente pues ya llegar al PIA. Decidir qué elementos deben modificarse, ¿sí? Una también de las eh, No sé quién me funciones que habla. tiene el Kelly. PIAR es, Kelly. una de las funciones que también tiene el PIAR es que nos ayuda, ¿verdad? Cuando un estudiante viene de otra institución o se va para otra institución, le permite a esa nueva institución conocer el estado Sí. actual del Ajá. estudiante académicamente y también con respecto a su diagnóstico. Entonces, es una herramienta interesante en ese sentido. Sí, mira, esto lo tengo por aquí, pero no lo tengo, que es cuando el estudiante se va de origen, de la escuela de origen, ¿verdad? Eso también es importante, pero déjame lo busco aquí. Son también como un observador. No, el PIR no es un observador, el PIR es donde están todos los ajustes del estudiante. Ah, bueno, mira. No, mentiras, no recuerdo dónde lo tengo, pero sí sé que lo tenía y era cuando, por ejemplo, el estudiante viene de otra institución académica, es decir, de su institución de origen hacia la institución de traslado, debe también traerse el PIAR, ¿sí? Y ahí es donde ustedes van a ver también, eso es como un punto de partida para la nueva institución, de dónde va a empezar a trabajar con este estudiante. Sí, me parece que es bastante interesante porque esas ayudas previas también pueden ayudar a los futuros docentes de estos estudiantes y es un punto de partida porque es que ya esa institución conoce al estudiante, cómo viene, qué hace, qué le sirvió, qué no le funcionó, ¿sí? Y para los docentes pues del nuevo colegio, para la institución del traslado, es una herramienta bastante pues de gran uso. Ah, ya lo encontré, miren aquí. En el evento de que un estudiante requiera el traslado de institución educativa, la institución de origen en coordinación de la familia deberá entregar formalmente la historia escolar del estudiante directivo de la institución receptora. La última, es decir, la institución receptora, es decir, la institución nueva, deberá actualizar ese PIAR y al nuevo contexto escolar y conservar la historia escolar para que el estudiante pueda facilitarle esas transiciones exitosas entre los diferentes grados y ciclos y niveles educativos. Sí, aquí por aquí ya lo encontré. Yo estaba buscándolo porque sabía que no lo había dicho, pero qué bueno que quisieras la intervención. Bueno, chicos, entonces, le iba por quién lo diseña, ¿verdad? Entonces es un trabajo interdisciplinar, un grupo bastante grande. Ustedes saben que todos los colegios tienen como un docente titular del grado, ¿sí? Ese es como que el que recopila toda la información, pero sí es importante que todos los docentes que van a trabajar con el niño puedan hacer esos aportes. Bueno, ya les dije cómo se hacen. Bueno, en cuanto al diseño de los ajustes razonables, es importante que tengamos en cuenta qué ajustes se van a hacer, si son los materiales o los inmateriales, ¿verdad? Si ya es algo que es inmaterial o que pueda ser material, también hay que socializar con la institución si va a ser esos gastos,
ciertos, esos gastos importantes económicos, como por ejemplo construir una rampa. ¿Cuánto no cuesta una rampa, verdad? O tener un ascensor. ¿Cuánto no cuesta un ascensor? O por ejemplo, tener aulas interactivas multisensoriales. ¿Cuánto no cuesta una aula interactiva multisensorial, verdad? Entonces, no, que ya no me sirven los focos tradicionales, sino que necesito unos focos LED porque los focos LED hacen que los estudiantes se concentren más, yo qué sé, ¿verdad? O no, es que necesito un tablero digital que tenga marcadores digitales, porque así los estudiantes van a aprender a nivel sensorial, otras herramientas, otras estrategias, pero ¿cuánto no le cuesta eso a la institución? Si la compañera ahorita nos compartía, profe, pero es que ni siquiera nos compran didácticos, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el docente si no tiene ni didácticos? Pero, como le dijo la compañera, reciclar hace la diferencia. Bueno, chicos, entonces en el diseño de los ajustes razonables, pues también se hace una definición de los objetivos, una secuencia de contenidos, se hacen los tipos de actividades que se van a utilizar, qué metodología quiere el docente emplear, cuáles son los horarios y la distribución de los tiempos y cuáles son los criterios de la evaluación que vamos a tener, ¿verdad? Tenemos tipos de ajustes, los ajustes de acceso, que son todos los que tienen que ver con infraestructura, y tenemos los ajustes de currículo, que son todos los que tienen que ver con el contenido académico y escolar. Bueno, entonces, una de los tips que puedo darles para crear esas estrategias, pues es que ustedes se hagan estas 5 preguntas. La primera, ¿qué es lo que el estudiante no consigue hacer? ¿Verdad? La segunda, ¿cuáles son los contenidos, cierto? Los conceptos, los procedimientos y las actitudes que, siendo necesarias para alcanzar los objetivos, ya mi alumno sabe. Sí, entonces lo primero, que no consigue. Lo segundo, que sí consigue. Lo tercero, de los siguientes pasos para ayudar a mi estudiante a alcanzar un objetivo, ¿cuál es el más estratégico? ¿Verdad? Cuarto, ¿cuáles son las decisiones metodológicas más adecuadas para el alumno para ayudarlo a dar ese paso? Y por último, chicos, la ayuda que yo le he dado a mi estudiante ha permitido que mi alumno pueda dar un paso hacia el objetivo, porque a veces que empezamos por el objetivo más abstracto y no por el más completo, por el más complejo, empezamos por el objetivo más abstracto y no por el más simple, ¿sí? Bueno, entonces si mi estudiante no logra avanzar porque yo me tracé una percepción o incluso una expectativa muy grande, yo debo como docente preguntarme, ¿fue el correcto el punto de partida? ¿Era muy difícil? ¿No se ajustaban de pronto al ritmo del aprendizaje de mi estudiante? ¿Elegimos un objetivo que no era adecuado para mi estudiante en ese momento? Esas cosas como autorreflexivas como docentes también hacen importantes el, pues la elaboración del PIA de mi estudiante, ¿verdad? Bueno, chicos, por aquí este ladito hemos culminado con la parte teórica del día de hoy. Les voy a mandar las diapositivas, ay, perdón, les voy a mandar las diapositivas de hoy. Les voy a mandar las diapositivas de la primera clase, para los que de pronto no asistieron, para que estudien para el examen. Ya les mando esto. Vamos a pasar la lista y les explico la actividad, ¿vale? Entonces, introducción a la educación cultiva. Ahí les pasé las diapositivas. Les voy a pasar la ley 2216 para que se la lean, que es de la de los niños que tienen necesidades educativas. ¿Sí? Dice la compañera Audis que la aplicación la sacó de la clase, no le permite entrar. ¿Cómo? Disculpen, no escuché. Dice la compañera Audis que la aplicación la sacó de la clase y no le permite entrar. Sí, qué raro, ¿por qué será? No sé, a veces suele pasar. Bueno, Lida, mira por aquí, Lida nos comenta me encanta este aporte. Profe, ¿es válido decir un niño con discapacidad o un niño con capacidades diferentes
cuando hablamos de educación, no se dice discapacidad o niño que tiene capacidades diferentes. Lo mejor que podemos utilizar es un niño que tiene necesidades educativas especiales, porque acuérdense que la educación inclusiva lo que busca es minimizar em, esos conceptos o esos términos agresivos o esos términos despectivos, ¿sí? Entonces se llama estudiante con necesidades educativas especiales. Bueno, chicos, miren, les voy a pasar al grupo del WhatsApp que tenemos, ¿cierto? Espérense, ya busco por aquí. Le voy a dar guardar este trabajo que estaba haciendo. Al grupo del WhatsApp que tenemos, chicos, yo les voy a enviar estrategia, ley, lectura, examen. Yo les voy a mandar una actividad que ustedes van a hacer en grupos de 5 o de 6. Son 2 grupos, ¿vale? Es una actividad bastante sencilla, no tiene pérdida. Aquí se la voy a enviar. Esa actividad, yo les mandé el PR verdadero, que es el que dice Ministerio de Educación, ¿verdad? Y está de la actividad del PR. No, no se preocupen que la actividad que yo les voy a mandar es completamente fácil, ¿ok? No, no se desesperen. ¿Qué van a hacer? Ustedes van a hacer un análisis de la película de Shan, ¿verdad? Y prácticamente, chicos, aquí dicen, por ejemplo, los datos personales, pero sí que de pronto coloquen el nombre de Isham para saber que es el estudiante del que estamos hablando. Una edad aproximada, yo creo que en la película sí dicen la edad, dicen hasta la ocupación del padre. Entonces, esas cosas relevantes que de pronto ustedes pudieron de encontrar en la película, vamos a diligenciar eso. Luego, donde dice personas implicadas en la realización, que es el punto número 2, es donde ustedes van a escoger, van a colocar allí sus datos personales. Ustedes van a ser como los actores del PR, ¿verdad? ¿Quién va a ser el docente del aula? ¿Quién va a ser el docente titular? ¿Quién va a ser el coordinador académico? ¿Quiénes van a ser los docentes de apoyo? Y ahí colocan sus nombres, ¿ok? Luego viene el punto 3 y dice historia personal social del estudiante. Ahí ustedes tienen que pues relatar cómo es a nivel social esas características que tiene Ishan, por ejemplo, en su entorno social, si tiene amigos, si no tiene amigos, si es extrovertido, si es introvertido, si le gusta hablar, si tiene, cuáles son sus hobbies, sí, qué es lo que más le gusta hacer. Esa es la descripción personal social del estudiante. Luego viene el punto 3.1, ahí no es necesario que coloquen absolutamente nada porque ya yo les puse la respuesta. Luego viene el 3.2, que es el contexto familiar, y ahí van a escribir cómo es cómo es el contexto familiar. Si el contexto familiar tiene que ver como, por ejemplo, vienen de una familia india, una familia donde domina el patriarcado, el padre es como la figura de autoridad dentro de la familia, cómo son los roles que de pronto como Ishan se la lleva con la mamá, con el hermano, con el papá, o sea, describir esos roles familiares. Luego viene el contexto escolar y aquí es importante que coloquen el contexto escolar de las 2 instituciones, ¿sí? Obviamente, cuando ustedes van a redactar el PR en la vida real, no van a poner el contexto de las 2 instituciones, sino de si ya es un estudiante antiguo, pues se hace de la institución en la que se está hablando. Pero si el estudiante viene de traslado, se puede complementar también la historia escolar. En el caso de, porque yo les estoy poniendo a hacer el análisis de los 2 contextos, porque es que yo quiero que analicen cómo era el contexto de la institución inicial, que era bastante tradicionalista, y del contexto del internado, cómo fue esa parte escolar de Sean, ¿verdad? Más que todo por un razonamiento y análisis lógico, que porque realmente en el PR se colocan en las 2 versiones. Luego hablamos del contexto social. Bueno, yo creo que este contexto social se repitió. No, mentira, el contexto social es dónde vivía Ishan, por ejemplo, qué estrato era, cómo vivía, cómo era su casa, si tenía, por ejemplo, las condiciones básicas para vivir todas esas cosas. Luego vienen las dificultades presentadas y ahí vamos, por ejemplo, el 3.5 me está hablando del punto A, dice el área. Sí, cuáles eran las dificultades presentadas de Ishan, por ejemplo, si era el área de lenguaje, si era el área de matemáticas, si era el área de biología, si era en todas las áreas, ¿cierto? Ahí las vamos a plasmar. Donde dice
estilo de aprendizaje no es necesario que ustedes, sí, es necesario que ustedes escojan una de estas tres, si él era visual, auditivo, kinestésico, entonces ahí ustedes seleccionan cuál es el estilo de aprendizaje del niño. Luego viene el plan individual de ajustes razonables, ustedes van a escoger una competencia que tenga ya, el aprendizaje que quieren generar en él, cuál es el DBA asociado, ustedes colocan DBA de primer grado, de segundo grado, y ahí en internet les van a salir millones de DBA. ¿Cuál es el objetivo general de ese DBA que escogieron para Ishaan en el área de lengua castellana? Y luego en la meta, pues van a escoger el objetivo específico, la estrategia que van a utilizar para enseñar, la duración que va a tardar esa actividad que ustedes le van a colocar a Ishaan, qué recursos necesitan, ¿verdad? ¿Qué observaciones le van a hacer si de pronto hay otro docente, en caso de que usted sea ausente y vaya a cubrirlo? ¿Qué observación le va a dejar allí para que él pueda replicar lo que usted coloque en el PR? ¿Cuál es el indicador de logro y de qué manera lo va a evaluar? Ojo, ¿de qué manera lo va a evaluar? Si es una actividad escrita, si es una actividad oral, si es una actividad de un estudio de caso, si va a colocar imágenes en el examen, ¿qué le va a evaluar usted al estudiante? ¿Ok? Y van a ser solamente 2 metas. No van a ser el área de matemáticas, ¿ok? Solamente van a ser con el área de lenguaje. ¿Listo? Entonces, esta actividad la van a entregar para el día viernes de la otra semana, es decir, tienen una semana para hacerlos. Si con anticipación nos programan, yo voy a preguntar cómo va a ser la programación de las otras 2 clases que nos quedan. Vemos cómo hacemos las actividades porque tienen que hacer unas presentaciones, unas exposiciones, ¿sí? Y vayan preparándose porque ya no van a ser 2 grupos, sino que van a ser más grupos, porque sí son bastantes temáticas que tenemos que abordar en la última clase. Entonces, yo les voy avisando cómo avanza el curso de la clase. ¿Ok, chicos? Entonces, sin más, voy a llamar la lista. Voy a llamar a la lista para que se vayan a descansar. Señor, una pregunta. ¿Sí? ¿Esa actividad que vamos a realizar, la vamos a hacer en base al PDF o al documento en Word que mandó? Al documento en Word que les envié. Ah, ok. Esperen un momentico. Al documento en Word, el PDF es el original para que ustedes sepan qué incluye el verdadero, el original. Esta es una actividad pedagógica que yo Ah, ok. Listo. Gracias. reinventé para que ustedes pudieran interiorizar cómo se hace la actividad, ¿ok? Educación inclusiva, 2025. Banco Magdalena, ¿cierto, chicos? Audis, ¿estás por aquí? 16 de mayo. Audis no está por aquí. Sí, ya está. Había tenido problemas con el internet. Danitza, Yanisa también está. Presente. está Noelia, ok. ¿Quién? ¿Quién me dijo presente? Danitza. Danixa. Por aquí pregunta Noelia, ¿cuántos puntos vale la actividad? 150 puntos, chicos. Evelyn Yepes. Señor presente. Ok, Evelyn. Giselle Mieles. Presente, señor. Pero es una Sofía la que me está hablando. Sofía es la misma que Giselle. Sí, es que yo me llamo Giselle Sofía, entonces. Ah, ok, deben colocarse su nombre verdadero. Javier Baena, no su Es alias. presente. Ay, sí, Javier participó por ahí. Está. Carol Martes. Martínez, Carol Martínez. Presente. Kelly Mil. Kelly no está. Presente, profe. Lady Rojas, sí, Lady también está por aquí. Sí, Lida estoy. también. Lida también está por Presente, aquí. profe, presente. Sí, Lida. Solange Torres, también por Presente, ahí la vi. Yacira, Presente, señor. Yacira. Yacira.
está conectada con un montón de gente. Y Noelia Martínez. Sí, señor, es que estamos tres, estamos las tres, abre la cámara. Señor, yo respondo por Noelia porque Estamos las tres, ella me señor. acompañado. Presente, Sí, presente. por ahí las vi. ¿Y quién me falta? Edwin, algo llamado Edwin, tú no Señor, ya viste la primera clase. falta Audiseño que Edwin, me había sacado la aplicación, pero volví a entrar. Audis, listo, Audis, perfecto. Bueno, chicos, Dios mediante, nos vemos en esta semana. Yo creo que ya nos van a programar es para el próximo sábado, si Dios lo permite. Entonces, yo estoy en contacto con ustedes para ver cómo hacemos con las clases, ¿oyeron? Bueno, chicos, que pasen una feliz Profe, una tarde, una feliz pregunta, noche. Ya saben que la actividad es para el otro viernes, viernes Profe, ¿puede 23. desconectarse? Le pregunto algo, ¿Sí? ¿Cómo? profe. ¿A usted no le pueden asignar clase presencial? No, no sé por qué. ¿No le han dicho nada si le van a asignar alguna? Estas clases no me han dicho todavía si es presencial o si es virtual. Yo creo que la mayoría van a ser virtuales. Es interesante que fueran presencial. Sí, hasta el momento. Sí, ojalá. Bueno, entonces estamos en contacto, chicos. Feliz noche, Ojalá. profe. Que descansen. Bendiciones para todos, chicos. Amén. Amén, señor, igual.